Bien, compañeros, un gusto nuevamente estar con ustedes acá en la clase con el tema número 5, que es el tema con el que cerramos el primer parcial de esta asignatura de procedimientos especiales. En realidad, en este tema vamos a ver algunas excepciones que se han ido reconociendo en jurisprudencia a la regla de la estabilidad y la reincorporación laboral. Bueno, a estas alturas ustedes ya tienen la precisión debida para comprender de que un despido, para tener dicha condición, debe cumplir básicamente algunas reglas. Una de esas reglas es que el despido tiene que estar movida por una causal, justificada por una causal, y segundo, eventualmente tiene que mediar un proceso de despido dentro de la misma empresa o la misma institución, y después, una vez que acabe ese proceso de despido, recién se puede proceder con la desvinculación del trabajador. Si bien es cierto que esas reglas se han establecido de modo uniforme en jurisprudencia, pero la misma jurisprudencia ha también logrado reconocer ciertas excepciones en las cuales no se aplica dicha regla, y eso vamos a justamente analizar. Algunos casos les propongo ver ahora para cerrar y tener una visión integral de lo que significan este tipo de procedimientos. Bueno, entonces la pregunta que vamos a empezar haciendo es la siguiente: ¿en qué casos puede el empleador proceder con un despido sin necesidad de cumplir la exigencia del previo proceso y la causal de despido? Es una buena pregunta porque en realidad efectivamente hay algunos casos en los cuales no es exigible esta regla, y vamos a empezar a analizar algunos casos para que tengan también y conozcan también otros casos en los cuales no se exigen. El primer caso que analizamos es el caso referido, por ejemplo, a los cargos que son electivos y de libre designación. Dentro de la estructura compleja de lo que significa el Estado, ustedes ya han podido comprender de que básicamente existen instituciones que se rigen por la Ley General del Trabajo. Pero hay también otras instituciones que se rigen por la ley del servidor público o el Estatuto del Funcionario Público, y que básicamente es una norma que no reconoce derechos laborales. Pero en ambos casos, aún tratándose de entidades públicas en las cuales no se aplica la Ley General del Trabajo, por ejemplo, tienen protección las mujeres embarazadas y eventualmente los padres progenitores. Pero dentro del mismo Estado hay una categoría o régimen de cargos que hacen referencia básicamente a los cargos, como bien dice acá, cargos de servidores elegidos por voto, es decir, servidores que han sido elegidos por votación popular. Por ejemplo, ¿quiénes? Por ejemplo, el alcalde, por ejemplo, el gobernador, por ejemplo, un diputado, por ejemplo, un senador, que son, digamos, servidores públicos que cumplen una función, pero respondiendo a la votación de la cual han sido beneficiarios. Entonces, este tipo de servidores o de trabajadores, por ejemplo, un alcalde, por ejemplo, un diputado, por ejemplo, un senador, simplemente deben cumplir sus labores la fecha que inician y la fecha que concluyen. No existe una suerte de inamovilidad en esos cargos, ni tampoco, por ejemplo, un alcalde, un gobernador o un prefecto va a poder invocar, por ejemplo, la garantía de la inamovilidad por estado de embarazo, ya que sería inaudito, porque si fuera así, entonces un alcalde podría estar en esa situación a semanas antes de concluir su mandato y así prorrogar unos 2 años más su mandato, y básicamente nunca habría la posibilidad de renovar autoridades. Entonces, aquellas autoridades que son elegidas por voto popular, como el presidente, el vicepresidente, por ejemplo, no se benefician con ningún tipo de estabilidad, ni tampoco con la garantía de inamovilidad, porque eventualmente estos son trabajadores o son servidores que responden a una suerte de confianza democrática elegida por voto popular. Son aquellos cargos que tienen algunas características, como bien describe esta sentencia, que son las siguientes. Por ejemplo, son, digamos, eventualmente designados directamente, poseen algunas cualidades muy especiales, personales y profesionales, que eventualmente han ameritado esa confianza. Y tercero, realizan eventualmente labores de dirección y coordinación directa con las autoridades elegidas democráticamente. De modo tal que en realidad
los funcionarios o los servidores públicos que ejercen un mandato por voto popular no tienen estabilidad ni tampoco inamovilidad. Tampoco tienen, punto 2, los servidores públicos que son designados por un acto de confianza de estas autoridades y que eventualmente les delegan una suerte de confianza en una designación muy especial que se hace y que básicamente tiene estas características. Entonces aquí tenemos la primera excepción a la regla, y la primera excepción a la regla está definida que no tienen estabilidad y no tienen inamovilidad esas dos categorías de servidores o funcionarios públicos. Vayamos al caso número 2 o la excepción número 2. Por regla general, el derecho laboral presupone o asume la idea de que los trabajadores o los servidores o los empleados, dentro de una empresa usualmente realizan un trabajo a tiempo indefinido. De hecho, esa es la presunción de la cual parte el derecho laboral. Empero, el mismo derecho laboral reconoce que existen ciertos trabajos que por su naturaleza, por su temporalidad, solo pueden ser ejecutados en ciertos tiempos o periodos del año. Por ejemplo, el decreto ley 16.18.7, que es el decreto que además regula los contratos a plazo fijo, va a reconocer, junto con una resolución ministerial, la 193 de 1972, va a reconocer además una figura que se conoce como los contratos de temporada. Los contratos de temporada, como dice su denominación, son aquellos contratos que se suscriben solo por ciertas temporadas. Por ejemplo, en el caso de Santa Cruz o en el caso de Tarija, en ciertas fechas del año donde se produce la cosecha, por ejemplo, de la uva o la zafra de la caña de azúcar, se suele contratar gente solo por esa temporada, en la temporada de vendimia o en la temporada de zafra, que es el tiempo en el cual se cuantifica la producción de eventualmente uva y eventualmente caña de azúcar, y que permite la contratación de ciertas personas, pero solo por esa temporada. Entonces, la naturaleza de ese tipo de contratos, de esos contratos específicos que solo son suscritos para cubrir una demanda en un pico de tiempo muy preciso, son contratos de temporada que no generan, que no producen derechos de estabilidad ni tampoco derechos de inamovilidad laboral. Empero, dentro de esos contratos de temporada, también se reconocen algunos contratos que se dan en ciertos periodos comerciales de tiempo muy específicos. Ustedes saben, si es que tienen algún comercio, algún negocio, que hay temporadas o ciclos o meses del año, como por ejemplo Navidad, como por ejemplo Carnaval, o por ejemplo las fechas del Día de la Madre o el Día del Padre, que son temporadas muy específicas, donde usualmente los comercios elevan su producción, elevan sus ventas, porque la demanda de los productos y la demanda y el del ciclo comercial es mucho más intenso en estos tiempos. Entonces, se puede también suscribir contratos de temporada, por ejemplo, solo para el periodo de Navidad y Año Nuevo, por ejemplo, solo para el periodo de Carnaval, pero siempre debe indicarse que son contratos de temporada, que son contratos específicos, que son contratos que eventualmente solo merecen esa asignación por el tiempo específico que están siendo suscritos. Hay una sentencia constitucional, la sentencia 1261 del 2013, que es una sentencia que eventualmente va a reconocer esta posibilidad además, y va a reconocer que dentro del derecho laboral existen efectivamente los contratos temporales, que ya les he explicado, los contratos eventuales, que son contratos también muy específicos para realizar tareas, como dice su nombre, eventual, es decir, trabajos eventuales, esporádicos, no permanentes de la empresa, y también para los contratos de obra, que son aquellos trabajos que tienen la misión y el objeto específico de ejecutar y realizar una obra determinada. Entonces, estos contratos de excepción que se regulan en la jurisprudencia y que también están reconocidos en la ley, son contratos que por su naturaleza y por su dinámica natural y propia no generan derechos de estabilidad y de inamovilidad laboral.
ya que una vez que estos contratos se suscriben, eventualmente cuando acaba se da por finalizada la relación laboral. De modo tal que un trabajador que está amparado en uno de estos contratos no puede invocar la garantía de la inamovilidad ni tampoco la garantía de la estabilidad, ya que eventualmente son contratos atípicos, sujetos a reglas muy especiales y que solo son suscritos por la condición y la naturaleza en la cual se encuentra la dinámica del trabajo, ¿no? Caso número 3. Tareas extraordinariamente temporales. Hemos dicho que en Bolivia hay un decreto ley, el 16187, que es un decreto que regula los contratos a plazo fijo, y hemos dicho que los contratos a plazo fijo son contratos laborales, son contratos suscritos para realizar una tarea específica por un plazo justamente fijo, por un tiempo fijo, determinado. Estos contratos a plazo fijo entonces implican la posibilidad de contratar gente, pero para realizar tareas digamos extraordinarias, pero dentro de la empresa. En cambio, dentro de la misma empresa pueden darse casos, como de hecho se dan casos, donde se necesiten realizar tareas que sí son parte de la empresa, que sí son propias de la empresa, que sí forman parte del giro natural de la empresa, pero que solo son temporales. Les pongo un ejemplo. Hay casos, por ejemplo, donde se necesita reemplazar a un trabajador porque ese trabajador se ha enfermado, porque ese trabajador está con baja o eventualmente ese trabajador ha sufrido un accidente. Entonces, en ese caso, se puede contratar bajo la figura de suplencia, solo para reemplazar, a un trabajador que vaya a reemplazar o a suplir a otro trabajador, pero solo por un tiempo determinado y bajo la modalidad de suplencia. De hecho, esta figura de la suplencia es una figura muy vigente, muy aplicable en muchos ámbitos del giro normal de las empresas, ya que usualmente cuando un trabajador, por ejemplo, está con baja médica porque se ha enfermado, lo han operado, porque una mujer está con el descanso postnatal, por ejemplo, o finalmente porque un trabajador ha pedido o está usando sus vacaciones acumuladas, usualmente se necesite otro trabajador que realice las tareas que realiza normalmente ese trabajador que está fuera temporalmente de la empresa. En esos casos, cuando se acredite y se demuestre que eventualmente está realizando tareas solo de suplencia, en ese caso no se generan derechos de estabilidad ni tampoco de inamovilidad laboral, ya que la naturaleza, ya que la, digamos, característica muy especial de ese trabajo que realiza el trabajador hace que solo sea entendido como una suerte de suplencia que realiza dentro de la institución. Otro ejemplo dentro de esta regla que les pongo, lo que ya les comenté, son los contratos de temporada, que es donde está la vendimia, la zafra, los contratos de Navidad o de Carnaval, donde eventualmente se puede contratar digamos, ciertos trabajadores para realizar ciertas tareas, pero solo por una temporada de tiempo específica, ¿no? Entonces, vean ustedes, hay esta otra excepción, que son los casos de las suplencias y que además está regulado para quienes quieran revisar en la sentencia 1261 del 2013, donde eventualmente se ha explicado y se ha tenido claro de que aquellos trabajadores que solo están reemplazando, que solo están supliendo al titular de un trabajo dentro de una empresa, no pueden invocar estabilidad ni tampoco inamovilidad. Claro que para que se dé esa regla, para que se cumpla esa regla, para que se cumpla esa formalidad, deben cumplirse algunos requisitos. Y los requisitos están acá en el punto A del punto 3 de la sentencia que les he referido, que dice básicamente que para invocar y aplicar esa figura debe hacerse una nota expresa donde se indique el nombre del trabajador que está siendo reemplazado y el trabajador que lo reemplaza, comunicando eso al Ministerio del Trabajo y además adjuntando las copias y los documentos que acrediten el por qué un trabajador entra, por qué otro sale, o eventualmente por qué el trabajador está con permiso, con licencia, con baja médica, de modo tal que se acredite de antemano que efectivamente se trata de solo una suplencia.
Y es más, un dato importante es que en este tipo de situaciones, si a ustedes les toca ver este tipo de situaciones, debe además ustedes especificar el tiempo concreto por el cual el trabajador va a hacer la suplencia o va a reemplazar o va a sustituir. Es decir, tiene que decir solo va a reemplazar por 2 semanas, por 3 semanas, por 5 días, 6 días, y eventualmente una vez que acabe ese reemplazo, automáticamente el trabajador queda desvinculado de la empresa. Pero ojo, la condición para que se aplique esa regla y esa figura es que se cumplan estas exigencias de la sentencia 1261 del 2013. Vayamos al caso 4, que es el caso mucho más polémico, es el caso mucho más complejo, sobre unas formas, digamos, extraordinarias que permiten al empleador desvincular a un trabajador sin cumplir las reglas antes referidas. La jurisprudencia en esa evolución permanente de fallos, de tire y afloje, de posiciones y de presiones, ha emitido una sentencia que en su momento ha sido bastante polémica, pero al día de hoy se ha consolidado. Es una sentencia, la 311 del 2013, que básicamente reconoce, aunque la ley no lo reconozca así expresamente, reconoce la posibilidad de dar por concluida o dar por culminada o dar por extinta una relación laboral por causales que son, como dice la jurisprudencia, ajenas tanto al empleador como al trabajador. Uno me preguntará, pero bueno, ¿en qué casos puede haber causales que sean ajenas al trabajador y al empleador? ¿Cuándo sucede eso? ¿Cuándo opera eso? En realidad, efectivamente, hay situaciones muy extraordinarias en las cuales se puede dar por concluida la relación laboral al margen de la voluntad de las partes. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que la empresa desaparece por un incendio? Si es que la empresa finalmente desaparece por un terremoto. Si es que finalmente la empresa ya no logra, por ejemplo, importar, ya no logra obtener insumos para seguir produciendo el producto que usualmente consumía. Es lo que se llama falta de materia prima. Entonces, pueden darse efectivamente casos donde existan ciertas condiciones objetivas, como dice la jurisprudencia, que eventualmente impidan, que eventualmente hagan difícil, casi imposible, seguir manteniendo la producción normal dentro de la empresa. En estos casos, cuando opera esa figura así descrita, como por ejemplo la empresa de repente se incendia, la empresa de repente explota y desaparece, o alguna vez han visto en la tele, o por ejemplo la empresa es destruida por una suerte de maremoto o terremoto, en esos casos, al no existir ya la empresa, o siendo imposible ya cumplir los objetivos plasmados iniciales por la empresa, básicamente se reconoce la posibilidad de proceder con la extinción de la relación laboral, es decir, dar por concluida la relación laboral por causas ajenas a las partes, ¿no? Obviamente lo que se debe acreditar en este caso es la concurrencia de estas circunstancias objetivas, que impiden eventualmente mantener la normalidad o el funcionamiento de la empresa. Entre esas causas objetivas que la jurisprudencia ha reconocido, están básicamente algunas referidas al empleador y otras referidas al trabajador. Es decir, puede haber causales que estén directamente vinculadas al trabajador, pero también hay otras causales directamente vinculadas al trabajador. Por ejemplo, al empleador, ¿cuáles podemos encontrar? Por ejemplo, fuerza mayor, es lo que les dije. ¿Qué pasa si la empresa sufre una suerte de desastre natural? Se incendia, explota, desaparece, hay un maremoto, hay un terremoto y la empresa no puede seguir operando, automáticamente se da por concluida la relación laboral. Segunda causal o condición, por ejemplo, la muerte del empresario o dueño de la empresa. Hay casos muy recurrentes donde muchas empresas funcionan por la voluntad, por el interés, por el ímpetu y por el dinero también del empresario. Y resulta que a veces el empresario fallece y los hijos, los herederos ya no tienen interés de seguir con la empresa.
porque básicamente no les gusta, porque básicamente no es su mundo, el mundo de la empresa, y deciden ya no concluir con las tareas, ya no proseguir, perdón, con las tareas que venían realizando. En ese caso, si el empresario, el dueño de la empresa fallece, esa es una causal objetiva para también dar por culminada la relación laboral y eventualmente dar paso a la liquidación de las relaciones laborales. Tercero, cuando el empresario es declarado incapaz. Hay ciertas reglas dentro del derecho comercial emergentes de juicios relacionados a empresas, donde el empresario puede ser declarado incapaz, tanto en términos personales, o también se lo puede inhabilitar en el ejercicio del comercio. En esos casos, si por ejemplo se inhabilita al empresario para el ejercicio del comercio, que eso está previsto en el Código de Comercio, entonces al no poder ejercer el empresario, automáticamente también se procede con la desvinculación y el cierre de la empresa. Entonces vean ustedes, hay causales que escapan de alguna forma a la voluntad de las partes y que eventualmente también permiten dar por concluida la relación laboral, como por ejemplo cuando sucede, como ven acá, con la quiebra de la empresa. Cuando la empresa quiebra, efectivamente en ese caso también se da por concluida la relación laboral. Pero también hay otro tipo de causales sobre el tema, o atribuibles, perdón, al trabajador. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el trabajador muere? Puede haber casos donde el trabajador muere por causas naturales. Un infarto, una enfermedad, o por hechos fortuitos, un accidente en su casa, un accidente de trabajo, un accidente in itinere. Entonces, en ese caso, cuando el trabajador fallece, automáticamente ya no existe la posibilidad de mantener al trabajador en su fuente laboral. También, por ejemplo, pasa cuando el trabajador se lo inhabilita, tanto físicamente como psicológicamente. Hay casos donde hay trabajadores que quedan inhabilitados definitivamente para trabajar, usualmente por un accidente de trabajo. Entonces en ese caso se procede con la desvinculación bajo reglas muy especiales. Y eventualmente hay otros casos donde el trabajador también, y ese es un tema muy polémico, alcanza el límite de edad para seguir trabajando, es decir, la jubilación. En estos casos, cuando el trabajador ya alcanza el límite de edad para seguir trabajando, automáticamente también ya se puede proceder a la desvinculación por haber alcanzado la edad límite de jubilación. A pesar de que hay una jurisprudencia también que reconoce que la jubilación en realidad es un derecho del trabajador, no es una facultad del empleador para despedir, pero actualmente se está aplicando esta interpretación que les vengo comentando. Entonces, vean ustedes, la jurisprudencia ha reconocido causales que escapan a la voluntad de las partes, tanto del empleador y del trabajador, y que eventualmente permiten o dan lugar o dan pie a eventualmente dar por concluida la relación laboral. Eso es lo que se llama fuerza mayor, y que en el caso, por ejemplo, actual de la pandemia del COVID se está aplicando en muchas empresas, aduciendo justamente de que el COVID, al ser un evento mundial de fuerza mayor que escapa a la voluntad de las partes, eventualmente amerita a proceder a la modificación y a la conclusión de ciertos contratos laborales, justamente porque eventualmente ya no se tiene la capacidad de seguir produciendo como se producía antes en condiciones de normalidad. En todo caso, la jurisprudencia reconoce, un poco agarrándose del derecho civil, de que estas causales de fuerza mayor tienen que tener algunas características. Por ejemplo, tienen que ser imprevisibles, es decir, no estar sujetas a previsión. Tienen que ser inevitables, tienen que escapar a la voluntad de las partes y además deben ser actual, es decir, debe responder a un hecho real y concreto, y debe ser además sobreviniente. Entonces, no es cualquier causal o condición que se puede invocar como fuerza mayor, sino que hay causales muy específicas y hay condiciones muy precisas que te permiten solo invocar esta posibilidad. Pero este es un cuarto caso muy interesante que te permite concluir la relación laboral sin cumplir las reglas antes referidas. Acá les pongo un cuadro muy específico, muy puntual, de las causales que se puede invocar en ambos casos para desvincular al trabajador,
pero siempre invocando la existencia de una causa ajena y que escapa a la voluntad y buena fe de las partes, tanto del empleador como del trabajador. Entonces pueden ver ustedes acá la sentencia 009-2017 también ha reconocido esta posibilidad. Este es otro fallo del Tribunal Constitucional que ratifica lo que hemos explicado diapositivas atrás y que eventualmente reconoce que la fuerza mayor, el quiebre de la empresa, la incapacidad del trabajador, la jubilación, entre otras, son causales que permiten dar por concluida la relación laboral sin eventualmente cumplir las dos reglas que hemos exigido. Ni la regla de la causal, ni la regla del proceso del despido. Y vayamos viendo una quinta causal, la causal referida a la reestructuración administrativa. Este caso 5 en realidad es una causal también reconocida en jurisprudencia de la Corte Suprema y jurisprudencia también constitucional, que permite proceder a la desvinculación o despido de un trabajador cuando existe cierta reestructuración, una reestructuración de la empresa y eventualmente dentro de la reestructuración de la empresa se ha procedido a alterar ciertos cargos, ciertos espacios y eventualmente ya no existen ciertas tareas que antes se realizaban. Esta posibilidad está reconocida. Aquí pueden ver ustedes el Auto Supremo 389 del 2014, es un Auto Supremo de la Corte Suprema de Justicia que reconoce efectivamente la posibilidad de desvincular un trabajador al margen y sin cumplir las causales del artículo 16 y sin previo proceso cuando existe reestructuración administrativa. Es decir, reconoce que la reestructuración administrativa es una causa suficiente. Les pongo un ejemplo, hay casos en los que la empresa por razones operativas necesita hacer modificaciones sustanciales a su forma de organización. Por ejemplo, precisa reconocer, digamos, unas nuevas funciones o tareas o cargos que antes no había, por ende se eliminan algunos cargos, se crean otros cargos, se modifica la misma dinámica de organización dentro de la empresa, lo cual se reconoce como reestructuración administrativa. La condición es que eventualmente esta reestructuración administrativa sea una reestructuración objetiva, real y válida, es decir, no una reestructuración aparente, no una reestructuración solo de forma, sino que efectivamente tiene que existir la reestructuración y eso se demuestra ¿cómo? Se demuestra uno modificando los estatutos de la empresa, modificando sus documentos de constitución, modificando el organigrama, dando comunicado al Ministerio de Trabajo, dando comunicado a la autoridad de las empresas, la autoridad de empresas que existe en Bolivia, de modo tal que eventualmente exista de modo objetivo un cambio, una modificación, una reestructuración de la empresa. Efectivamente hay casos en los cuales sí se necesita hacer reestructuraciones dentro de la empresa para una mayor operatividad, un mejor trabajo de la empresa. En esos casos sí se reconoce esta posibilidad y sí se reconoce hacer la posibilidad de este tipo de cambios para alterar y para mejorar las condiciones y formas al interior de una empresa. Ustedes saben que en Bolivia existe esta autoridad, que es la autoridad de fiscalización y control social de empresas, y esta autoridad es la que se encarga básicamente de autorizar y básicamente aceptar los procedimientos de reestructuración de la empresa bajo ciertos procedimientos, y eventualmente es esta autoridad la que debe conocer estos procedimientos de reestructuración, y que en su caso hay toda una normativa que regula el funcionamiento de esta autoridad de empresas que pueden ver aquí, y que reconoce la posibilidad también de proceder al despido de un trabajador cuando efectivamente, por ejemplo, su cargo ya no existe, por ejemplo, las tareas que él realizaba ya no existen. Entonces, en ese caso, sí se puede proceder a la reestructuración de empresas. En este caso, esta autoridad de empresas, que es una autoridad del Estado, se encarga de realizar efectivamente un control efectivo de estos cambios que se realizan dentro de las empresas, de modo tal que la tarea de reestructurar la empresa no es una tarea simplemente discrecional, no es una tarea tampoco muy simple de realizar, hay procedimientos, hay formalidades que se deben cumplir para eventualmente dar seriedad a este procedimiento de reincorporación.
Bueno, con estos 5 casos que les permite ver a ustedes la forma como se puede proceder a desvincular un trabajador sin cumplir las 2 reglas que son reglas de oro. Hay casos muy excepcionales como estos 5 que hemos ido viendo, hay algunos más que van a ir aprendiendo con el paso del tiempo y que eventualmente responden a necesidades muy precisas y muy objetivas. Con eso creo haber cumplido un pantallazo general, haberles dado un vistazo general de todo lo que es este procedimiento especial de despidos y reincorporaciones, y básicamente con eso estamos ya cerrando esta primera parte de lo que son los procedimientos especiales de despidos y reincorporación. Sin más, yo les agradezco por su tiempo y por sus ganas en este periodo de aprendizaje.